Todos estamos a la espera y con muchas expectativas de empezar a ver la tan ansiada temporada 3 de One Punch. El calvito con capa regresa, eso es un hecho. Hasta ahora, mes a mes, nos fueron entregando visuales de distintos héroes hasta que inicie la temporada. Pero sé muy bien que los fans no pueden esperar más. Por esto he decidido que aquí y ahora podrán ver todo lo que pasará en el capítulo 1 de la tercera temporada. Los héroes clase S se preparan para la gran batalla contra la asociación de monstruos, mientras que nuestro pelón favorito finalmente toma una decisión: salir de su casa y encontrar al cazador de héroes. Pero ¿para qué les cuento si lo verán ahora mismo en el siguiente video de One Punch Man? La historia del héroe Saitama, el calvo con capa. La Asociación de Héroes fue sacudida con las más recientes noticias, las cuales revelaron que la enorme criatura que iba a causar un daño inevitable a la ciudad, criatura que tenía por nombre Cien Pies Anciano, fue destruido por un único y masivamente poderoso ataque, el cual no dejó rastro del monstruo. Dentro de la asociación, los ejecutivos están reunidos. Todos están de acuerdo al decir que son increíblemente afortunados de tener a King como su aliado, puesto que piensan que él fue quien derrotó al Cien Pies. Es aquí que surge el tema del cazador de héroes. Siege es increpado por los demás miembros, quienes le dicen que había dejado la captura de Garou en manos de Silver Fang, pero falló. Si permiten que los héroes sean cazados, sus puestos estarán en peligro y toda la asociación cesará funciones. Siege dice que Garou ya no es solo un humano, por lo que le gustaría categorizarlo oficialmente como un monstruo. La próxima vez que aparezca, deberá emitir una advertencia de nivel de desastre dragón, así como también hacer convocatorias especiales. Los miembros discuten la humanidad de Garou, diciendo que a pesar de esto, él sigue siendo un humano, al mismo tiempo que se sorprenden que pueda oponerse a sus héroes clase S sin nada más que sus manos. En pocas palabras, les cuesta creer que exista una persona así. Siege no opina y solo piensa que estos tipos siguen tratando a los héroes clase S como productos propios. Siege dice que el hecho de que Silver Fang encontrara a Garou y aún así fallara estuvo completamente fuera de sus expectativas, ya que tiene mucha confianza en sus habilidades. Sin embargo, aún así fue capaz de causarle heridas graves al monstruo humano. Como resultado, las probabilidades de que Garou aparezca ante ellos como miembro del ejército de la Asociación de Monstruos son excesivamente bajas, por lo que pueden pensar en esto como un resultado positivo. Siege ve el vaso medio lleno, pero los demás ejecutivos quieren soluciones inmediatas. Tras esto, le exigen que llame a Blast. Debe hacerlo ahora mismo. Según este hombre, es su mejor héroe y aún así nunca actúa. Todo sobre él es mantenido en secreto salvo por su nombre de héroe. Esto le resulta inconcebible. Siege dice que es imposible para ellos ordenarle a Blast hacer algo. Solo realizará actos de heroísmo por su propia voluntad. Se niega a ser obligado por alguien y odia ser el centro de atención, y por lo tanto se ha negado a publicar su identidad y antecedentes en el directorio de héroes. Y aún así, a pesar de eso, han decidido que vale la pena darle un trato especial. Sin embargo, cuando la humanidad esté en peligro y deba ser salvada, Blast definitivamente entrará en acción. Siege es interrumpido nada más y nada menos que por Narinki, quien irrumpe en el cuarto deteniendo la reunión al grito de que ese momento es ahora mismo. Narinki dice que su hijo fue secuestrado, han pasado casi 24 horas desde entonces y aún no han tomado represalias. ¿Y por qué creen que ha estado poniendo tanto dinero en esta operación? Para los que no lo sepan, Narinki es uno de los 3 principales patrocinadores de la Asociación de Héroes, aportando casi el 7% del presupuesto. Una montaña de dinero.
Tras este escándalo, Sekingar aparece para calmar al empresario diciéndole que lo rescatarán a cualquier costo. Mientras ellos hablan, están localizando la ubicación de la base enemiga. Entiende su dolor y angustia, pero solo necesita esperar un poco más. Solo un poco de paciencia mientras trabajan para asegurar que la misión sea un éxito. Fuera de ese lugar, los héroes clase S, Tatsumaki, Pig God y Darkshine, están reunidos. Tatsumaki dice que esos monstruos están usando algunos medios encubiertos. Son un fastidio, pero bueno, si al menos no hubiesen hecho eso, no tendrían oportunidad contra ella. Sekingar le responde que no tome a la ligera a estos enemigos, puesto que son formidables. Tatsumaki le dice que tuvo suficiente de sus asquerosas sobreestimaciones de sus enemigos. Los ha llamado solo para darles otra de sus advertencias sin sentido. Sekingar, con su ojo mecánico, transmite imágenes del héroe clase S Drake Knight, mencionando que ayer forzadamente continuó la investigación por su cuenta. Ignoró sus inhibiciones, eligiendo poner pie en el pueblo fantasma de Ciudad Z antes de lo previsto. Darkshine pregunta si fue solo y por qué lo hizo. Sekingar le responde que probablemente por exceso de confianza. Después de todo, nunca perdió una pelea antes y aún así perdieron señal de su comunicador desde ayer. Drake Knight fue derrotado. Esa es la hipótesis más probable. Tatsumaki dice que de ser así, más razón para que haga su trabajo y forme un equipo. ¿A quién están esperando? Sekingar le responde que la Asociación de Monstruos dio un ultimátum de 3 días. Aún tienen tiempo. Está seguro que los héroes restantes volverán tan pronto tengan sus preparativos listos. Lejos de ahí, en Ciudad W, vemos al héroe clase S Zombie Man, quien parece estar buscando algo en un pequeño y modesto edificio. En ese lugar, Zombie Man se enterará de la existencia de un hombre que ha superado todos los límites. En Ciudad J vemos al prisionero Lindo Lindo, quien le pregunta al director si está seguro que puede salir por la puerta principal. El director le responde que estas medidas son extrajudiciales. Cada vez que él rompía premisas para jugar al héroe contaba como una infracción, pero esta vez se hará el desentendido. Un monstruo, una sola criatura con forma de gato, convirtió a un grupo entero de prisioneros en monstruos y se los llevó. Incontables oficiales valientes trataron de intervenir y todos perdieron la vida. Tiene que atrapar a esos desgraciados. Tras irse, prisionero Lindo Lindo es detenido por un compañero, quien le dice que ha tejido un nuevo suéter para él. A lo que el héroe dice que este regalo le dará el doble de valor. Luego de ver los preparativos de los héroes clase S, vemos a la heroína clase B rango 1, Ventisca del Infierno, Fubuki. Pensando en la emergencia que se avecina, Fubuki dice que el lugar a donde se dirige es una oficina del Grupo Blizzard que ha sido eliminado. Por esto necesitan una reunión. La oficina a donde se dirige Fubuki es nada más y nada menos que la casa de Saitama. Fubuki es recibida por Bomb, el hermano de Silver Fang, quien avisa de la llegada de la heroína clase B. Sin embargo, Fubuki se encuentra con una imagen que para nada esperaba ver. Héroes clase S de los rangos más altos en la casa del pelón. King le pregunta si volvió para salir de nuevo con ellos, mientras juega videojuegos con Saitama. Un Saitama que vemos muy frustrado, puesto que volvió a perder contra King, mientras menciona que se esforzó mucho en subir a sus monstruos de nivel. Mientras King le explica a Saitama por qué perdió a pesar de haber subido a sus personajes de nivel, Genos le pregunta a Fubuki a qué ha venido, advirtiéndole de antemano que no están recibiendo discípulos nuevos. Silver Fang le pide disculpas por el poco espacio, al mismo tiempo que le dice que, ya que está ahí parada, sí puede pasarle esa compresa por él, puesto que no puede moverse demasiado. Fubuki está completamente conmocionada al ver esto. Los héroes más fuertes y capaces están reunidos en un solo lugar, la casa de este tipo calvo clase B.
A todo esto, King le sigue explicando a Saitama por qué perdió, pero Saitama está demasiado frustrado, no queriendo continuar con este juego. Al levantar su mirada, el pelón le pregunta a Fubuki qué hace ahí, a lo que la heroína le grita que están en un estado de emergencia. El grupo Blizzard está acabado. La asociación de monstruos es una grave amenaza ahora mismo. No es momento de estar jugando. ¿Acaso sabe siquiera la situación en la que están? Saitama le dice que no tiene por qué gritar. Acaban de volver. ¿Qué tiene de malo descansar un poco? Genos interfiere en la conversación y le dice a Fubuki que, como dijo Saitama Sensei, ellos también se enfrentaron a un enemigo terrible. Ella no es la única que estuvo lidiando con el peligro, a lo que Fubuki responde que, con solo verlo, puede darse cuenta de eso. Había visto a King antes, pero no entiende por qué Silver Fang está aquí. Bang le responde que él también estaba luchando y Saitama fue muy amable en dejarlo descansar. Causó un poco de estragos y ahora su espalda le duele mucho. Fubuki dice que debió ser un enemigo increíblemente poderoso y que las criaturas de la asociación de monstruos no deben ser subestimadas, diciéndole a Saitama que está disimulando y que debe de estar un poco nervioso por la situación. El pelón dice que nada, es lo mismo de siempre, pero Fubuki, alterada por la actitud despreocupada e engreída de Saitama, dice que no hay forma de que esta emergencia crítica sea lo mismo de siempre. La heroína toma asiento y dice que todos tendrán una reunión estratégica, pero el calvo le responde que ni siquiera sabe por qué está en su apartamento. Fubuki no le hace caso y le pregunta a Genos si ha oído algo de los altos mandos sobre la próxima estrategia que tendrán. El cyborg mira a Saitama buscando aprobación para saber si puede o no hablar. Tras tenerla, Genos dice que tenía sus manos ocupadas desde ayer animando a Saitama en el torneo y luchando contra monstruos. Además, su comunicador de la asociación se derritió. Bang dice que el de él cayó en el abismo mientras que el de King se rompió de alguna forma mientras no miraba, aunque él supone que fueron las ondas de choque producto del golpe de Saitama. Fubuki les pregunta qué planean hacer. La pelea contra los monstruos ya empezó. Genos le responde que él no puede hacer nada hasta que termine sus reparaciones, mientras que Bang y Bomb dicen que ellos también necesitan descansar un poco. Si no se recuperan, no podrán hacer nada. Mientras que King, curiosamente, dijo que será requerido para encargarse de un caso separado. Qué casualidad. Fubuki dice que solo queda ella y Saitama. El cuartel general debe tener una fuerza de tareas especiales haciendo su estrategia justo ahora. La situación es sumamente delicada y cree que si pueden hacer una diferencia, por pequeña que sea, al margen de los héroes clase S, deberían hacerlo. El enemigo esta vez es una organización de algún modo formada por monstruos que son inherentemente egoístas, aunque la teoría de Fubuki es que no se unieron por voluntad propia, sino que alguien más poderoso, una especie de jefe o líder, los está obligando. Silver Fang dice que si Garou fue añadido a sus filas, las cosas podrían ponerse aún peor de lo que son, mientras que Bomb menciona que probablemente esta fue la última oportunidad de luchar contra Garou solo, asumiendo que sus filas posiblemente tengan tipos tan fuertes como ese 100 pies, entonces es imposible. Tal vez sea mejor rendirse a jugar a ser el héroe. King le dice a Saitama si escuchó. El cazador de héroes que quería conocer estaba en la escena, aunque anteriormente se habían cruzado. Saitama dice que sí, se lo dijeron cuando volvían. Aparentemente ha cazado a muchos más héroes. Sin embargo, es aquí que Saitama se enfurece. Según él, nunca aparece para cazarlo. No puede perdonarlo. ¿Acaso no es de su interés porque es el calvo con capa? En un instante, Saitama vuelve a ponerse su traje y dice que saldrá por un rato. Genos le pregunta si ha descubierto dónde está Garou, a lo que Saitama dice que lo buscará ahora. Una vez que encuentre a este Garou, le dará una paliza. También necesitan más repollo, así que comprará un poco cuando vuelva. Bueno, jóvenes, así será el primer capítulo de la temporada 3. Esto es lo que pasará. Siendo honesto, dejé alguna que otra cosa afuera por dos motivos. Primero porque se me hacía demasiado largo y segundo porque la idea es que los que tal vez no se acuerdan o directamente no vieron el manga, este último grupo debe ser el 1%,
tengan algo más sorpresivo para ver y que no todo el capítulo, al menos en lo argumental, lo vean aquí. Contaré rápido qué fue lo que pasó, por qué resubí este video. Más que resubir, tuve que rehacerlo de cero. Los que vieron la anterior versión sabrán que aquel video tuvo un reclamo de derechos de autor por una música que usé, y ese reclamo hizo que el primer minuto de video no tenga ni audio ni imagen. Estaba así. Intenté arreglarlo con las herramientas que YouTube ofrece, pero no pude. Entonces decidí quitarlo, reeditar toda esa parte y resubirlo porque el video estaba arruinado y no tenía mucho de publicado. Cuestión, sucedió algo insólito que, si bien puede causar gracia, para mí fue un dolor de cabeza, y es que cuando fui a descargar el video para luego eliminarlo y hacer todo eso que dije, no sé qué me pasó, tuve una especie de crasheo mental y en vez de primero descargarlo, lo eliminé permanentemente. Sí, sé que me dirán que soy un pero no sé qué me pasó, me crasheé. No sé por qué no tenía el video guardado en la PC, entonces tuve que hacerlo todo de cero. Por suerte, lo que sí tenía guardado era los coloreos. De no haber sido así, no habría podido hacerlo nuevamente. En fin, esta versión es ligeramente distinta, ya que hasta el guión es nuevo. Espero lo hayan disfrutado y disculpen por este cambio tan drástico en el adelanto completo. Claramente no estaba en los planes. No tengo mucho más para decir, solo que si les gustó ver este adelanto completo del capítulo 1 de la temporada 3, dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. También me ayuda mucho si lo comparten con sus amigos y toda persona que le guste la historia del calvo con capa. Estamos muy cerca del inicio de la temporada, puesto que han sido 6 los visuales revelados hasta el momento, si no me equivoco. Ahora solo nos queda esperar su regreso y cuando llegue disfrutar del anime. Espero leer sus opiniones sobre este primer episodio. ¿Son espectadores del manga o solo ven el anime? Si solo ven el anime y nunca han visto el manga, díganme en los comentarios, ya que en una serie como One Punch seguramente son muy pocas las personas que solo siguen la serie animada. Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.